San Salvador, 16 de enero de 2020. Señores diputados, Asamblea Legislativa presente. Estimados señores, nosotros, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta que que la Constitución de la República en el artículo 2 y numeral 3 del artículo 38 reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho al trabajo y a prestaciones sociales. B, que con el objeto de garantizar los derechos laborales a trabajadores y trabajadoras, así como a sus funcionarios, está desarrollando un proceso de modernización, reestructuración administrativa y ordenamiento del personal de la misma institución. C, que para el logro de tales propósitos es necesario promover una compensación económica a través de un proceso de retiro voluntario de empleados y empleadas y funcionarios de este órgano del Estado que han prestado sus servicios o que adolecen de alguna enfermedad que disminuye su capacidad laboral y que cumplan con los requisitos de esta ley. D, que para tales efectos es necesario dictar una ley que garantice un retiro digno a los empleados y empleadas de ese órgano de gobierno. En consideración a lo anterior, esta Junta Directiva, en base al artículo 12, numeral 25, 26 y 27, respectivamente, del reglamento interior de ese órgano del Estado, propone a este gusto pleno para su aprobación el proyecto de ley transitoria de compensación económica por servicios prestados por empleados, empleadas y funcionarios del órgano legislativo, no sin antes exponer que en la estructura de dicho proyecto de ley se tienen los siguientes criterios. A, empleados y empleadas con un salario de hasta $1,500 se les otorgará un máximo equivalente a 20 salarios. B, empleados y empleadas con un salario entre 1,500 hasta 2,500 se les otorgará hasta un máximo equivalente a 15 salarios. C, empleados y empleadas con un salario de $2,500 en adelante, 2,501 se les otorgará hasta un máximo equivalente a 12 salarios. Asimismo, el proyecto de ley que acá se presenta tiene otros criterios, tiene entre otros criterios una limitación temporal, ya que para efectos fines serán el día 31 de marzo de 2020 y únicamente se aplica al personal institucional. Asimismo, se plantea una restricción para reingresar a laboral a esa institución por un periodo de 5 años. De la misma forma, quisiéramos exponer que para asegurar el objeto de esta ley, las plazas que quedaren vacantes de las personas a quienes se les otorgue esta compensación no serán sustituidas y quedarán congeladas durante el periodo fiscal 2020, con el objeto de que las economías salariales generadas permitan financiar el pago de dicha compensación, quedando excluidas de esta disposición las plazas de gerente, direcciones, jefaturas, asesores de personal, personal de servicios generales indispensables u otras que por su competencia, importancia y naturaleza en función que desarrollen deban de ser respuestas a juicio de esta Junta Directiva. Teniendo en cuenta lo anterior, venimos a este honorable pleno para que se apruebe la ley transitoria de compensación económica por servicio prestado por empleados y empleadas y funcionarios del órgano legislativo, para lo cual se anexa su respectivo proyecto de ley para su discusión y aprobación, y pueda implementarse dicha compensación económica sin otro particular. Tiene la firma de la mayoría de integrantes de la Junta Directiva. Procedo a leer el proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de El Salvador, considerando primero que la Constitución en los artículos 2 y 38, numeral 3, reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho al trabajo y a prestaciones sociales. Segundo, que la Asamblea Legislativa, con el objeto de garantizar estos derechos a trabajadores y trabajadoras, está desarrollando un proceso de modernización, reestructuración administrativa y ordenamiento del personal de la institución. Tercero, que para el logro de tal propósito es necesario promover una compensación económica a través de un proceso de retiro voluntario de empleados y empleadas de este órgano de gobierno que han prestado sus servicios o que adolecen de alguna enfermedad que disminuye su capacidad laboral y que cumplan con los requisitos de esa ley. Cuarto, que para tales efectos es necesario dictar una ley que garantice un retiro digno a los empleados y empleadas de ese órgano de gobierno. En tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativa decreta Ley transitoria de compensación económica por servicios prestados por empleados y empleadas del órgano legislativo. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto otorgar una compensación económica a todos los empleados y empleadas y funcionarios del órgano legislativo que están laborando bajo los regímenes de la ley de salario o contrato. Se exceptúan de la aplicación de esta ley a los diputados y diputadas y aquellos empleados y empleadas de grupos parlamentarios. Artículo 2. Los empleados o funcionarios que voluntariamente deseen retirarse de conformidad con esta ley deberán de cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser empleado o empleada activo a la fecha de la solicitud y haberle estado de manera continua en los últimos 2 años, excepto que los que estuviera gozando por licencia por ejercicio de carácter de elección popular. B. Presentar constancia extendida por la Gerencia de Recursos Humanos que él o la solicitante no ha sido sancionado o sancionada en el último año con suspensión sin goce de sueldo u otras faltas que la ley de ética gubernamental de servicio civil o normativa interna. C. Presentar constancia de su jefe inmediato de no tener trabajos pendientes de ejecutar y de haber entregado equipos, materiales, programas, archivos, documentos, así como cualquier otro material de trabajo que se le hubiere asignado.
No le será exigible cumplir con el tiempo de servicio a que se refiere este artículo cuando el trabajador o trabajadora por impedimento de enfermedad grave le limite la capacidad para realizar sus actividades laborales o se encuentre gozando de invalidez temporal. En estos efectos, tanto el impedimento, la enfermedad o invalidez deberán de estar debidamente comprobadas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Artículo 3. Los empleados, empleadas y funcionarios institucionales que voluntariamente deseen retirarse de conformidad de esta ley deberán presentar su solicitud por escrito directamente ante la Gerencia de Recursos Humanos. La solicitud deberá de ir acompañada de los documentos o constancias a que se refiere el artículo anterior y del escrito de renuncia de cargo con las formalidades que señala el artículo 30A de la Ley del Servicio Civil. La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 16 de marzo del corriente año. La Gerencia de Recursos Humanos deberá informar a la Junta Directiva de la institución semanalmente el detalle de las solicitudes recibidas para su conocimiento y aceptación. Artículo 4. Las solicitudes deberán de ser presentadas ante la Gerencia de Recursos Humanos con todos los atestados requeridos y establecidos en la presente ley. Quien la reciba siempre y cuando tales atestados estén completos y de conformidad a las formalidades señaladas. Artículo 5. La compensación económica a otorgar será calculada en base al último salario mensual devengado multiplicado por cada año o fracción mayor de 6 meses de conformidad con la siguiente tabla. A. Empleados y empleadas con un salario hasta $1,500 se les otorgará hasta un máximo equivalente a 20 salarios. B. Empleados y empleadas con un salario entre $1,500 hasta $2,500 se les otorgará hasta un máximo equivalente a 15 salarios. C. Empleados y empleadas con un salario de $2,500 en adelante, es decir, a partir de 2,501, se les otorgará hasta un máximo equivalente a 12 salarios. En todo caso, la compensación no podrá exceder de $35,000 de los Estados Unidos de América y estará exenta del pago de impuestos sobre la renta, pero sí les serán aplicables los descuentos que legalmente deben retenérseles por orden judicial. Artículo 6. No tendrá derecho a beneficio que regula esta ley los empleados o empleadas funcionarios que con anterioridad a la misma hayan sido beneficiados con algún otro retiro voluntario similar. Artículo 7. El tiempo de servicio en el órgano legislativo y el salario actual devengado por quien solicita acogerse a este decreto deberá ser comprobados con constancias extendidas por la Gerencia de Recursos Humanos. Artículo 8. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa se reserva el derecho de limitar el número de beneficiarios en función de la disponibilidad de recursos y que se encuentren comprendidos dentro del techo presupuestario de la institución. Para tales efectos y garantizar este beneficio, se dará prioridad a los primeros solicitantes que presenten con antelación su solicitud con los requisitos de la ley. Artículo 9. Cuando no pudiera resolverse favorablemente una solicitud de retiro voluntario por falta de requisitos o por falta de presupuesto, la renuncia interpuesta no surtirá efecto y el empleado o empleada continuará laborando en el órgano de gobierno hasta que se resuelva a su favor la solicitud. Artículo 10. Quienes se retiren acogiéndose a los beneficios de esta ley no podrán ingresar a laborar a la Asamblea Legislativa, pero sí en cualquier institución del sector público pasados los 5 años después de haberse acogido al presente decreto. Artículo 11. Las plazas que quedaren vacantes por renuncia del personal que se acoja a la compensación económica que regula esta ley permanecerán congeladas durante el periodo fiscal 2020. Queda excluida de la disposición anterior las plazas, gerentes, direcciones, jefaturas, asesores, personal de servicios generales, de competencias indispensables u otras que por su importancia y naturaleza en la función que desarrollan deben de ser repuestas a juicio de la Junta Directiva. Artículo 12. Las renuncias que han sufrido efecto previo a la vigencia de esta ley no se consideran para el goce de la compensación económica que se refiere a esta ley. Artículo 13. El monto de la compensación económica se pagará en 3 cuotas trimestrales en el corriente año. Artículo 14. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos fenecerán el 31 de diciembre de 2020. Damos el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los tantos días del mes de enero de 2020. Leído, presidente.